Un incendio forestal hizo noticia en los Estados Unidos por el descubrimiento de un guardabosques pasado el desastre. El guardabosques encontró un pájaro literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Cuando el guardabosques tocó al ave con un palo, 3 diminutos pajaritos salieron de debajo de las alas de su madre muerta. La amorosa mamá pajarita, muy consciente del incendio, había llevado a sus pichones a la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Ella podría haber volado y salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus pichoncitos. Esta imagen ejemplifica lo que Cristo ha hecho por el hombre para salvarlo. El propósito de la lección de escuela sabática de esta semana es comprender cómo la muerte de Cristo está vinculada con el juicio para salvación de quienes acepten su último llamado o condenación para quienes lo rechacen. Bienvenido al comentario de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Joel Acuña y cada semana con muchas personas como tú estudiamos juntos la Biblia y también la compartimos para bendecir a tus amigos y a tu iglesia. La lección de esta semana titula La hora de su juicio y el texto clave se encuentra en Romanos capítulo 13 versículo 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dividiremos el estudio de esta semana en 3 secciones. El tiempo del fin como el periodo dentro del cual se da el juicio. Segundo, el año de inicio del juicio. Y en tercer lugar, la relación de la muerte de Cristo con el juicio. Veamos la primera sección. El tiempo del fin como el periodo dentro del cual se da el juicio. El mensaje del primer ángel anuncia un juicio antes que Cristo vuelva a la tierra. Su mensaje en Apocalipsis 14:7 es contundente. La hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué se anuncia que el juicio ha llegado? ¿Llegó el juicio en los tiempos del profeta Juan cuando él escribió el libro? La respuesta es no. Y la explicación es sencilla. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe los 3 mensajes angélicos, él no está relatando hechos sucedidos en su tiempo, sino hechos del tiempo del fin. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Pues bien, los 3 ángeles de Apocalipsis 14 aparecen después de la visión del remanente de Apocalipsis 12:17. Por lo tanto, estos 3 ángeles son el mismo remanente de Dios. ¿Por qué en el tiempo del fin? Por una sencilla razón. Porque antes de presentar al remanente de Apocalipsis 12:17, el mismo capítulo presenta una visión de la persecución a la iglesia. Esa persecución es una profecía que está descrita tanto en Daniel y en Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14 describen la misma profecía y según Daniel 12, cuando termine esa persecución, iniciaría el tiempo del fin. Esa persecución terminó en 1798, año en que inicia el tiempo del fin. Por lo tanto, el remanente de Apocalipsis 12:17, que son los mismos 3 ángeles de Apocalipsis 14, aparecen después de esa persecución, es decir, después de 1798. Por lo tanto, el juicio anunciado por el primer ángel en Apocalipsis 14 se desarrolla en el tiempo del fin. Como ya he explicado en mis videos anteriores, la clave para entender el Apocalipsis es buscar en qué otra parte de la Biblia se menciona lo que Apocalipsis hace referencia. En este caso, el juicio. Pero en la Biblia hay muchos juicios de Dios. Sin embargo,
Este juicio anunciado por el primer ángel es el juicio en el tiempo del fin antes de su segunda venida, es decir, antes que Jesús instaure su reino eterno. Este tipo de juicio lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel 7 presenta el paso de reinos en este mundo, una escena de juicio y el establecimiento del reino de Dios. Este es el juicio de Apocalipsis 14. Pero Daniel 8 amplía el paso de los reinos de este mundo y presenta en qué consiste ese juicio divino, haciendo referencia a la purificación del santuario. Daniel 9 explica el cumplimiento del juicio. Así, Daniel 7 presenta el juicio en términos legales, Daniel 8 presenta el juicio en términos espirituales y Daniel 9 presenta el inicio del juicio y el corazón de cómo salir victoriosos en el juicio con hechos históricos que Cristo mismo realizó. Explicamos el juicio desde la perspectiva de Daniel 7 en el video de la lección anterior. Por lo tanto, en esta sección analizaremos Daniel 8 y en la siguiente sección analizaremos el juicio desde la perspectiva de Daniel 9. Daniel 8 es una extensión de Daniel 7. En realidad son paralelos, solo que Daniel 8 amplía en más detalles lo que Daniel 7 dice. El juicio de Daniel 7 está explicado en Daniel 8 en términos de la purificación del santuario. ¿Por qué? Porque la purificación del santuario era el día de la expiación para Israel, o también conocido como el día del juicio. Por lo tanto, Daniel 8 explica el juicio en términos del santuario, porque el santuario es el lugar donde se desarrolla el juicio de Dios. Leemos lo que dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En Daniel 8, Dios presenta cómo Él salva al hombre y lo que el diablo hace para impedirlo. Pero la explicación de Daniel será desde un plano celestial al que nosotros no tenemos acceso físico. De acuerdo a la Biblia, y aquí en Daniel, la realidad de lo que sucede tiene dos planos. Un plano terrenal, es decir, nuestro mundo, y un plano celestial, es decir, el cielo. Mientras en la tierra sucede una historia, en el cielo también sucede algo. Dios nos muestra lo que sucede en el cielo a través del santuario terrenal. Es como si Dios dijera, les voy a explicar lo que sucede en el cielo por medio de un santuario en la tierra. Existe un santuario en el cielo porque Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Reconociendo esta realidad terrenal y celestial, Daniel 8 presenta animales y cuernos que representan reinos, esto es, en el plano terrenal, pero conecta al último reino con el santuario, que como veremos en este estudio, está en el plano celestial. Esta conexión del plano terrenal con el plano celestial y la evidencia histórica de estos reinos tiene el propósito de colocar la purificación del santuario como un evento histórico y real. Daniel 2, en la figura de una estatua, presenta 4 grandes reinos sucesivos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel 7, en la figura de bestias, presenta los mismos 4 reinos. Daniel 8 omite al primer reino de Babilonia y presenta 3 reinos representados por un carnero, un macho cabrío y un cuerno pequeño. Daniel 8, 20 y 21 identifica a los animales como Medo-Persia y Grecia, que son el segundo y el tercer reino presentados en Daniel 2 y 7. Por lo tanto, el siguiente reino simbolizado por un cuerno pequeño no es nada más que Roma. Según Daniel 2, Roma como cuarto imperio cae, pero no desaparece de la historia, pues los pies tienen hierro, símbolo de Roma,
En Daniel 7, Roma como imperio también cae y se divide, pero de ella nace el cuerno pequeño. Eso nos indica que Roma históricamente tiene dos fases, una como imperio y otra como iglesia. Daniel 8 presenta en la figura de un cuerno pequeño a Roma en sus dos etapas históricas, Roma imperial y Roma papal. Ahora bien, Daniel 8 no se concentra en los animales, sino en el cuerno pequeño y el santuario, así como Daniel 7 tampoco se concentra en los animales, sino en el cuerno pequeño y el juicio. Esto nos indica dos ideas fundamentales. Primero, el objetivo de la visión de Daniel 7 y 8 es el juicio y el santuario. Segundo, el juicio de Daniel 7 es correspondiente a la purificación del santuario de Daniel 8. Por lo tanto, son el mismo evento. Dicho esto, podemos concluir en esta sección que el contexto histórico del juicio se da estrictamente dentro del tiempo del fin, es decir, entre el año 1798 que inicia el tiempo del fin y la segunda venida de Jesús cuando termina el tiempo del fin. El juicio de Dios o purificación del santuario no puede ser antes de 1798 ni tampoco después de la segunda venida de Jesús. Dentro del periodo del tiempo del fin debe iniciar el juicio de Dios. Leamos Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8 presenta que el juicio se da en el tiempo del fin. Ahora Daniel 9 va a explicar en qué año dentro del tiempo del fin inicia el juicio, y esa es la segunda sección. El año de inicio del juicio. Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Debido a que no se registra ninguna visión en Daniel 9, el ángel va a explicar aquí parte de la visión de Daniel 8 que no fue explicada. ¿Qué había sido explicado en Daniel 8? Los reinos presentados por el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Eso fue explicado en el mismo capítulo 8. ¿Qué parte de la visión de Daniel 8 no había sido explicada? Lo que no había sido explicado era la purificación del santuario, y es eso lo que el ángel va a explicar en Daniel 9, y comienza su explicación haciendo referencia a los judíos como pueblo de Dios. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 25 agrega, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa orden se dio en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes, pero el ángel no solo dice a Daniel que se dará una orden de restaurar y reedificar Jerusalén, también le dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Recuerda que un día representa un año en la profecía bíblica, según Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Aquí estamos hablando de una profecía de tiempo. Por lo tanto, estas 70 semanas son simbólicas. 70 semanas son 490 días, es decir, representan 490 años literales. Según el ángel, estas 70 semanas determinadas para su pueblo
han sido cortadas de los 2300 años de Daniel 8:14. Recuerda, un día igual un año. Por lo tanto, el inicio de ambas profecías, las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas, inician en el mismo año, el 457 a.C. ¿Pero qué significa que 70 semanas estarían determinadas para su pueblo? Dios está hablando de su pacto con los judíos como su pueblo y que ellos han de vivir en ese pacto. Esta profecía de 70 semanas nos dice que ese pacto fue finalmente quebrado por el pueblo al final de las 70 semanas. Partiendo del 457 a.C. y sumándole los 490 años que son las 70 semanas, restamos el año 0 y llegamos al año 34 después de Cristo, cuando los judíos apedrearon a Esteban y el evangelio es dado a los gentiles. Ese rechazo judío se confirma después que Cristo muriera en la cruz como evidencia del rechazo al Mesías prometido y como el pueblo judío quiebra el pacto con Dios. Daniel 9:25 al 27 bosqueja esta profecía así. La orden de reedificar y restaurar Jerusalén se dio en el año 457 a.C. Desde esta orden de reedificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas, o sea, 69 semanas hasta la aparición mesiánica. El príncipe mencionado en Daniel 9 es Jesús, y esto se cumple en el año 27 después de Cristo en el bautismo de Jesús. En las 7 primeras semanas, dice el versículo 25, la plaza y la muralla serán reedificadas. Esto se cumplió el año 408. El versículo 26 dice que después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Eso se dio la última semana y se explica en detalle en el versículo 27, donde señala que a la mitad de esa última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es la muerte de Jesús a la mitad de la última semana y se cumplió el año 31 después de Cristo. Así, esta profecía de 70 semanas llega a su fin el año 34. Se cumple así lo que Jesús les dijo a los judíos en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda fruto. La profecía de las 70 semanas conecta un gran suceso que no solo es para los judíos, sino para todo el que cree. Esto es la muerte de Jesús, su sacrificio expiatorio. Por eso es que las 70 semanas proféticas son parte de una profecía más grande, la profecía de los 2300 años. De acuerdo a Daniel 8:14, al fin de los 2300 años, el santuario será purificado. Siendo que el inicio de los 2300 años es el 457 a.C. y ya que las 70 semanas son parte de esa profecía más larga, entonces queda aún 1810 años para completar los 2300 años proféticos. Al año 34 le sumamos los 1810 años faltantes y llegamos al año 1844. En 1844 terminan los 2300 años y según Daniel 8:14, el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? Puedes volver a mirar el video anterior donde explico que la purificación del santuario era el día de la expiación y ese día era un día de juicio. Este santuario no es una referencia al santuario judío, ya que su templo fue destruido el año 70 después de Cristo por Roma imperial. Este santuario, según Hebreos 8, 9 y 10, está en el cielo y allí Cristo inició en 1844 una obra de purificación en su santuario. Esa obra es el juicio investigador. Por eso, Apocalipsis 14:7 dice, la hora de su juicio ha llegado. Pero, ¿qué significa ese juicio para ti? Veamos la tercera sección, la relación de la muerte de Cristo con el juicio. Si quieres encontrar el significado del juicio para tu vida, debes ir al santuario
y entender qué dice acerca del juicio. Recuerda que Daniel 8 explica el juicio de Daniel 7 en términos del santuario. El día de la expiación era el día del juicio para Israel. En ese día Dios quitaba el pecado del santuario. ¿De quién sería removido el pecado? De los transgresores que confesaron sus faltas a través de un cordero sustituto sobre el cual simbólicamente se transfería el pecado hacia el animal, y por medio de la sangre de este animal el pecado se transfería simbólicamente al santuario. Por eso el santuario debía ser purificado de las impurezas de los pecadores. Leo Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esta ceremonia ilustraba simbólicamente al juicio, donde Dios quitaría el pecado de su santuario celestial. Según Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitará el pecado. La pregunta es, ¿de quiénes? Pues solo de aquellos que hayan lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dios no quitará el pecado del santuario de quienes no hayan transferido su pecado a Cristo. Jesús, como sumo sacerdote, por lo tanto, ingresa al santuario celestial para hacer purificación. Hebreos 9:23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús en el año 1844 inició su obra de purificación. Esa purificación es una obra de juicio. ¿Por qué? Porque en su segunda venida Jesús viene para dar recompensa a cada uno, unos para condenación y otros para salvación. Pero antes de que Cristo dé el paso del juicio ejecutivo, debe haber una revisión o investigación. Esto es el juicio preadvenimiento. ¿Qué se hace aquí? Se investiga quiénes lavaron su pecado en la sangre de Cristo, no así de quienes no lavaron su pecado en la sangre de Jesús, por lo cual su pecado no será quitado. Esta investigación está representada en la parábola de bodas de Mateo 22. Aquí, antes de realizarse la boda, entra el rey para verificar que todos los que ingresen a la boda estén vestidos con la vestidura de boda. Esta vestidura de boda son las vestiduras blancas prometidas en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estas vestiduras representan la justicia de Cristo. Jesús quitó las vestiduras viles del pecador y al pecador arrepentido lo vistió con su justicia. Es interesante que la explicación del inicio del juicio en Daniel 9 coloca como centro la mitad de la última semana de las 70 semanas, es decir, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque esas vestiduras emblanquecidas son otorgadas gracias al sacrificio de Cristo. Por eso la muerte de Cristo está estrechamente vinculada con el juicio. Es gracias a la muerte de Cristo que el juicio no es de condenación para quienes están en él. Romanos 8:1 dice: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, a la luz de la purificación del santuario celestial y el juicio en el tiempo del fin, Dios hace su llamado final a toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándola a que responda a su amor, a que acepte su gracia y lleve una vida piadosa de obediencia. Esto nos indica que necesitamos un Salvador como la única manera de salir airosos del juicio de Dios. Romanos 13, 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El mensaje de la hora del juicio es un llamado al corazón para luchar por un compromiso más profundo con Jesús. Levítico 23, 27 al 29 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová y vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Durante este tiempo del juicio, el pueblo de Dios examinará su corazón y pedirá a Dios que perdone sus pecados y lo limpie de cualquier actitud o práctica en su vida que no esté en armonía con su voluntad. Su pueblo confesará arrepentido su pecado y suplicará que lo cubra con su manto de justicia. Lee 1 Pedro 4:17 y haz un autoexamen, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hoy vivimos un tiempo solemne. El juicio investigador es la oportunidad que tú y yo tenemos para aceptar la gracia salvadora de Dios. El texto anterior pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso es que la llegada de la hora del juicio es un llamado para que el pueblo de Dios testifique con renovado fervor a familiares, amigos, vecinos y compañeros de estudio o trabajo. El llamado de la hora del juicio es el mensaje final del cielo a un mundo que perece en pecado, un mensaje que preparará el corazón de las personas para la venida de Jesús. Por eso, elige una persona que aún no conoce este Evangelio eterno de Dios y enséñale la gracia que Dios ofrece mientras todavía hay tiempo. Que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal para tener cada semana tu bosquejo de la lección de la escuela sabática, y comparte este video para bendecir a mucha gente que necesita esperanza. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.